En el corazón del estado de Puebla, detrás de muros que todavía siguen en pie, existe un lugar que el tiempo no logró borrar, pero que la historia oficial sí intentó silenciar. No fue una prisión cualquiera. Fue construida en 1906 como parte de un proyecto del gobierno que prometía orden, progreso y control. Pero muy pronto, los registros comenzaron a cambiar. Algunos nombres desaparecieron. Algunas áreas del edificio nunca aparecieron en los planos públicos. Durante décadas, lo que ocurría dentro de estos muros solo quedó registrado en archivos internos que casi nadie tuvo permiso de ver. Hoy, la Penitenciaría de Puebla sigue existiendo. Sus pasillos están vacíos, sus celdas cerradas, pero su historia nunca fue completamente contada. Este documental reconstruye lo que ocurrió realmente aquí, usando fechas, documentos y testimonios que el Estado preferiría olvidar. En 1906, mientras México todavía estaba bajo el control absoluto de Porfirio Díaz, el gobierno federal lanzó uno de sus proyectos más ambiciosos: modernizar el sistema penitenciario del país. La idea era simple en el papel: crear cárceles científicas, edificios diseñados no solo para encerrar criminales, sino para corregirlos, reeducarlos y convertirlos en ciudadanos útiles. Puebla fue elegida como una de las ciudades piloto, no por casualidad. A principios del siglo XX, Puebla era una de las ciudades industriales más importantes de México. Tenía fábricas textiles, talleres ferroviarios, imprentas, bancos y una clase obrera en rápido crecimiento. Pero también tenía algo que el gobierno temía más que el crimen: ideas. Desde finales del siglo XIX, Puebla se había convertido en un foco de movimientos obreros, círculos liberales y grupos que criticaban abiertamente al régimen de Díaz. Periódicos clandestinos, reuniones secretas y organizaciones políticas operaban en la sombra. Para el gobierno, eso era una amenaza. Así nació el proyecto de la Penitenciaría de Puebla. En los planos oficiales, era una prisión moderna, inspirada en los modelos europeos y estadounidenses. Un edificio enorme, de estilo panóptico, donde cada pasillo, cada celda y cada movimiento de los prisioneros podía ser observado desde un solo punto central. Un diseño perfecto para el control total. La construcción comenzó en 1906, en las afueras de la ciudad. Los arquitectos y los ingenieros fueron enviados directamente desde la capital. El presupuesto era enorme para la época, pero desde el principio algo no cuadraba. Los archivos indican que el número de celdas planeadas no coincidía con la capacidad oficial anunciada. Había alas completas del edificio que no aparecían en los comunicados públicos, y ciertas áreas se construyeron con muros mucho más gruesos que el resto de la prisión. Demasiado gruesos para una cárcel normal. Los trabajadores que participaron en la obra dejaron testimonios inquietantes. Muchos afirmaron que había secciones donde no se les permitía entrar, aunque ellos mismos las estaban construyendo. Otros dijeron que trabajaban de noche, bajo vigilancia armada, en zonas que no aparecían en los planos que ellos tenían. Y nadie podía hacer preguntas. En 1908, la Penitenciaría de Puebla fue oficialmente inaugurada. Los periódicos la describieron como una obra de progreso, un símbolo del México moderno de Porfirio Díaz. Una prisión que, según el gobierno, sería un ejemplo para toda América Latina. Pero lo que no se publicó en ninguna parte fue esto. Desde el primer día, no solo comenzaron a ingresar criminales, también empezaron a llegar personas que nunca habían sido condenadas por ningún juez. Personas que simplemente desaparecieron de los registros civiles. Y así, sin que la ciudad lo supiera, la Penitenciaría de Puebla dejó de ser solo una cárcel. Se convirtió en algo mucho más oscuro. Cuando la Penitenciaría de Puebla abrió oficialmente sus puertas en 1908, el gobierno organizó visitas guiadas para periodistas y políticos. Los pasillos estaban limpios, las celdas recién pintadas, los guardias perfectamente uniformados. Todo parecía una prisión moderna, ordenada, casi humana. Pero lo que nadie vio durante esas visitas era quiénes estaban entrando realmente por la puerta trasera. En los primeros meses, comenzaron a llegar prisioneros sin expedientes judiciales completos. No eran delincuentes comunes. No había sentencias firmadas por jueces. No había registros en los tribunales. Solo órdenes directas del gobierno estatal y, en algunos casos, del gobierno federal. Muchos de ellos eran obreros, maestros, periodistas y estudiantes.
personas que habían participado en huelgas, protestas o publicaciones críticas contra el régimen de Porfirio Díaz. En 1909, los archivos internos de la prisión muestran un patrón extraño. Decenas de presos ingresaban, pero nunca aparecía una orden de liberación, ni tras cumplir condena, ni por amnistía, ni por error judicial. Simplemente dejaban de existir en los papeles. Las familias preguntaban por ellos en juzgados, comisarías y oficinas del gobierno. La respuesta siempre era la misma: no hay ningún detenido con ese nombre. Pero en la penitenciaría de Puebla, los guardias los veían todos los días. Testimonios de exempleados, recuperados décadas después, describen algo inquietante. Había un grupo de prisioneros que no tenía número de celda oficial. Dormían en áreas que no aparecían en los planos. Y nunca eran sacados al patio durante el día. Se les conocía entre los guardias como los invisibles. Eran personas que el Estado había decidido borrar sin ejecutar formalmente. Entre 1908 y 1910, al menos 300 nombres aparecen en registros internos sin ninguna correspondencia en archivos judiciales. No existían legalmente, solo existían dentro de los muros de la prisión. Y lo más perturbador, algunos de esos nombres, con el paso del tiempo, fueron tachados. No marcados como liberados, no marcados como trasladados, simplemente eliminados, como si esas personas nunca hubieran vivido. Para la ciudad de Puebla, la prisión era solo una cárcel nueva, pero dentro de sus muros ya estaba funcionando como una máquina de desapariciones. Y esto era solo el comienzo, porque en 1910 algo iba a cambiar el país entero. La Revolución Mexicana estaba a punto de estallar, y la penitenciaría de Puebla se convertiría en uno de sus lugares más oscuros. En noviembre de 1910, México estalló. Francisco I. Madero llamó al pueblo a levantarse contra el régimen de Porfirio Díaz, y en cuestión de semanas, el país entero se llenó de levantamientos armados, sabotajes, huelgas y rebeliones. Puebla, una de las ciudades industriales más importantes del país, se convirtió en un punto clave. Y la penitenciaría de Puebla, diseñada para contener delincuentes comunes, fue rápidamente transformada en una prisión política. Para 1911, los vagones del ferrocarril llegaban casi todos los días a la ciudad cargados de hombres esposados, campesinos acusados de apoyar a los revolucionarios, obreros de fábricas textiles, estudiantes, incluso sacerdotes que habían criticado al gobierno. Muchos nunca fueron juzgados. Los traían directamente desde los pueblos, los interrogaban en oficinas improvisadas dentro de la prisión y los encerraban en celdas que ya estaban saturadas. Donde originalmente había espacio para un solo preso, ahora metían 4, 5, a veces hasta 8 hombres. El aire se volvía irrespirable, la humedad subía por las paredes, y las enfermedades empezaron a propagarse. Pero lo peor no estaba en las celdas comunes, estaba en los sectores que no aparecían en ningún plano oficial. Exguardias relataron décadas después que durante la Revolución se habilitaron corredores subterráneos dentro de la prisión. Espacios antiguos que originalmente habían sido parte de la estructura del edificio, pero que fueron sellados y reutilizados como áreas de interrogatorio. Ahí llevaban a los prisioneros que el gobierno consideraba peligrosos, revolucionarios, líderes sindicales, personas que sabían demasiado. De esos cuartos subterráneos salían gritos por las noches, golpes, órdenes en voz baja, y a veces no salía nadie. Los registros oficiales de 1911 y 1912 muestran que cientos de prisioneros fueron trasladados, pero no existe ningún documento que indique a dónde. No hay listas de destinos, no hay firmas de recepción, no hay archivos en otras cárceles, solo desapariciones. En 1912, cuando el régimen porfirista finalmente cayó, una comisión revolucionaria inspeccionó la prisión. Encontraron celdas selladas por dentro, habitaciones sin ventanas y rastros de sangre en los pisos de piedra. Pero casi todo fue encubierto rápidamente. México estaba en guerra civil. Nadie quería abrir otro escándalo. La penitenciaría de Puebla siguió funcionando, ahora bajo nuevos gobiernos, nuevos caudillos, pero con las mismas paredes manchadas por lo que ya había ocurrido. Y lo más inquietante, lo peor aún no había pasado. Porque después de la revolución, la prisión ya no solo encerraría enemigos del régimen, empezaría a encerrar a cualquiera que el poder decidiera sacrificar. Cuando la Revolución Mexicana se volvió una guerra total, la penitenciaría de Puebla dejó de ser una cárcel.
y se convirtió en un instrumento de terror. Entre 1914 y 1920, México fue gobernado por una sucesión de caudillos, ejércitos improvisados y gobiernos que caían uno tras otro. Cada nuevo régimen traía sus propias listas de enemigos, y todos terminaban en el mismo lugar, la prisión. Durante esos años, el número de internos se triplicó, no por delincuencia común, sino por política. Cualquier persona acusada de apoyar al bando equivocado podía ser arrestada sin juicio. Periodistas, profesores, funcionarios, campesinos que simplemente habían hablado demasiado. La Penitenciaría de Puebla creó entonces zonas especiales que no existían en los planos oficiales, los pabellones de castigo. Eran corredores largos, húmedos, sin ventanas, celdas de aislamiento donde los presos podían pasar semanas o meses sin ver la luz del sol. Ahí no había libros, no había visitas, no había nombres, solo números. Los internos eran identificados por cifras escritas con tiza en las puertas de hierro. Guardias de la época dejaron testimonios inquietantes. Algunos presos empezaban a hablar solos después de pocos días. Otros gritaban durante horas. Algunos se quedaban completamente en silencio y nunca volvían a ser los mismos. En 1916, un brote de tifus se propagó dentro de la prisión. El gobierno, temiendo una epidemia en la ciudad, decidió sellar varios pabellones completos. Cientos de hombres quedaron atrapados dentro. Las puertas fueron cerradas, la comida fue reducida y los enfermos quedaron mezclados con los sanos. Oficialmente, esos internos murieron por causas naturales. Pero décadas después, planos filtrados mostraron que esos pabellones nunca fueron reabiertos. Las entradas fueron tapiadas, selladas detrás de muros nuevos, como si nunca hubieran existido. Desde entonces, trabajadores y custodios hablaron de ruidos que salían de esas paredes. Golpes, susurros, algo que parecía moverse detrás del concreto. La prisión seguía creciendo por fuera, pero por dentro estaba enterrando su pasado vivo. Y lo más perturbador es que, en los archivos del Estado, esos pabellones no figuran. No hay nombres, no hay listas de muertos, no hay explicación. Solo espacios que oficialmente nunca existieron. Y sin embargo, ahí siguen, atrapados dentro del edificio. Cuando la guerra terminó y México entró en la etapa de reconstrucción, la Penitenciaría de Puebla no se vació. Al contrario, se volvió más silenciosa y más peligrosa. Durante la década de 1920, el país intentaba mostrar una imagen de estabilidad. Nuevas leyes, nuevas instituciones, un nuevo México. Pero dentro de la prisión, las reglas eran otras. Los archivos oficiales de esos años muestran una cifra estable de reclusos. Pero los testimonios de custodios y trabajadores dicen algo muy diferente. Hablaban de hombres que llegaban de noche, sin nombres, sin papeles, sin registros. Eran llevados por policías federales o agentes del gobierno. No pasaban por la administración, no eran fotografiados, no eran fichados. Simplemente desaparecían dentro del edificio. Los llamaban los no existentes. Eran personas acusadas de cosas que nunca llegarían a un tribunal. Opositores políticos, líderes campesinos, antiguos revolucionarios que se habían vuelto incómodos, gente que sabía demasiado sobre crímenes del nuevo Estado. Los encerraban en celdas interiores, lejos de los patios, en zonas que solo ciertos guardias podían abrir. Algunos trabajadores de limpieza afirmaban que esas áreas no tenían números ni letreros, solo puertas de hierro sin marcas, y detrás de ellas, voces. En 1927, un joven médico que trabajaba para el sistema penitenciario escribió una carta privada, que décadas después apareció en un archivo olvidado. En ella decía que había tratado a internos que no figuraban en ninguna lista. Hombres golpeados, hombres con costillas rotas, hombres con signos claros de tortura. Pero cuando intentaba reportarlos, sus superiores le decían que esos pacientes no existían, que olvidara lo que había visto. Muchos de esos presos nunca salieron, no fueron liberados, no fueron trasladados, no fueron ejecutados oficialmente. Simplemente dejaron de ser personas ante el Estado. Y con el paso de los años, comenzaron los rumores. Guardias que juraban ver siluetas en pasillos cerrados, voces que llamaban por nombres que nadie reconocía, puertas que se abrían solas en sectores donde no debía haber nadie. La prisión había acumulado demasiados secretos.
demasiadas vidas borradas. Y cuando un edificio guarda suficientes historias que nadie quiso contar, empieza a contarlas por sí mismo. Para la década de 1930, la penitenciaría de Puebla ya no era solo un lugar de encierro. Era un sistema diseñado para quebrar a las personas. México vivía una época de tensiones políticas, levantamientos regionales y represión selectiva. Y el Estado necesitaba un lugar donde hacer desaparecer problemas, sin dejar rastro. Ese lugar seguía siendo la prisión. Documentos internos del gobierno, filtrados décadas después, revelaron que dentro del penal existían procedimientos especiales para ciertos internos. No se les llamaba torturas, se les llamaba métodos de presión. Pero lo que ocurría ahí dentro era otra cosa. Los prisioneros eran llevados a cuartos sin ventanas, ubicados entre muros gruesos que aislaban el sonido. Habitaciones construidas específicamente para que nadie pudiera escuchar los gritos. Ahí se usaban golpes, privación del sueño, simulacros de ejecución, asfixia con agua. Muchos salían con la mirada vacía, otros no salían. Un ex guardia, entrevistado en los años 70, confesó que había visto morir a personas en esas salas y que los cuerpos eran retirados por pasillos secundarios, envueltos en mantas, hacia zonas de la prisión que nunca aparecían en los planos. La administración registraba esas muertes como traslados o liberaciones, pero nadie regresaba. A finales de los años 30, varios presos comunes comenzaron a contar historias inquietantes. Decían que por las noches se escuchaban golpes rítmicos desde las paredes, como si alguien estuviera tocando desde adentro. Otros juraban que veían sombras cruzando pasillos sellados, sombras que no proyectaban reflejo. Cuando preguntaban, los guardias les ordenaban callar, porque todos sabían algo, que la prisión no solo guardaba vivos, también guardaba lo que había quedado de los muertos que nadie reclamó. Y lo peor estaba por venir, porque en la siguiente década, la penitenciaría de Puebla iba a recibir a un nuevo tipo de prisionero, gente que entraba sana y salía rota para siempre. Durante la década de 1940, el Palacio de Lecumberri comenzó a adquirir una reputación aún más siniestra. Bajo la fachada de un penitenciario moderno, se desarrollaban experimentos que nunca fueron documentados oficialmente y cuyos registros, cuando existían, desaparecían misteriosamente. Los internos no eran simplemente prisioneros. Muchos se convirtieron en sujetos de pruebas médicas y psicológicas que desafiaban cualquier ética. Los relatos de exinternos describen pasillos iluminados solo por lámparas parpadeantes, salas cerradas donde el tiempo parecía detenerse y guardias que obedecían órdenes sin cuestionarlas. Algunos mencionan la llegada de hombres de bata blanca, extranjeros y locales, que estudiaban los efectos de drogas, privación del sueño y técnicas de control mental. Las paredes, impregnadas de miedo, guardaban secretos que ni los familiares de los internos podían imaginar. Uno de los casos más escalofriantes involucraba a un grupo de internos considerados problemáticos por su resistencia a la disciplina. Estos hombres eran aislados durante semanas, privados de contacto humano y obligados a someterse a pruebas que mezclaban física, química y psicología. Algunos sobrevivieron, pero otros desaparecieron sin dejar rastro. Los rumores hablaban de pasadizos secretos y laboratorios ocultos en los sótanos del edificio, donde los límites de la ciencia se confundían con el horror. A pesar del miedo que se respiraba, ciertos internos intentaban documentar lo que ocurría. Escritos a escondidas, dibujos y mensajes cifrados encontraron su camino fuera del palacio, revelando una verdad que muchos preferían ignorar. Sin embargo, el gobierno negaba cualquier irregularidad, y los pocos documentos oficiales que existían estaban llenos de eufemismos, tratamientos especiales, programas de rehabilitación intensiva o investigaciones médicas internas. El palacio se convirtió así en un lugar donde la vida humana tenía un valor relativo y donde la memoria de quienes habían sufrido podía ser borrada con facilidad. Los experimentos humanos no solo dejaron secuelas físicas y psicológicas en los sobrevivientes, sino que también cimentaron la leyenda oscura que rodea al Palacio de Lecumberri, un lugar donde la ciencia y el miedo se entrelazaban en una danza macabra. En la década de 1950, el Palacio de Lecumberri había adquirido fama no solo por su severidad, sino también por los misterios que se ocultaban bajo su suelo. Los sótanos, construidos originalmente para almacenamiento y celdas de aislamiento, se convirtieron en un laberinto prohibido,
donde pocos se atrevían a descender. Se hablaba de puertas que nunca se cerraban del todo, pasadizos olvidados y habitaciones selladas que resonaban con ecos inquietantes. Algunos internos, los más valientes o desesperados, aseguraban haber oído ruidos extraños, Pasos que no pertenecían a nadie, susurros que parecían discutir entre ellos y cadenas que se arrastraban sin razón aparente. Los guardias, por su parte, actuaban con un respeto casi supersticioso hacia ciertas puertas. Nadie debía entrar en esas áreas sin autorización expresa de los superiores, y nadie parecía recordar quién dictaba esas órdenes. Fue en estos sótanos donde los experimentos humanos de décadas anteriores dejaron sus cicatrices más visibles. Paredes con manchas antiguas, marcas de cadenas y dibujos hechos con tiza por prisioneros que intentaban dejar constancia de su sufrimiento. Según los rumores, allí se almacenaban sustancias químicas, aparatos eléctricos rudimentarios y documentos que relataban los métodos más oscuros de control y manipulación. Algunos sobrevivientes contaban que ciertos prisioneros eran desaparecidos en estos sótanos durante semanas, regresando alterados, con la mirada perdida, incapaces de recordar lo que les había sucedido. Otros jamás regresaban. La arquitectura del lugar parecía diseñada para confundir. Pasillos idénticos, escaleras que descendían a cámaras cerradas y trampillas que conducían a túneles secretos. Nadie sabía con certeza a dónde llevaban, y nadie se atrevía a seguirlos. Los rumores también hablaban de archivos prohibidos, donde se documentaban los resultados de los experimentos de manera detallada, pero solo accesibles para un círculo reducido de funcionarios. Historias de estas carpetas, robadas por valientes internos, hablaban de fórmulas, anotaciones sobre privación sensorial, estudios de resistencia al dolor y métodos de manipulación psicológica extrema. Cada documento era un testimonio del límite entre ciencia y horror. Así, los sótanos del palacio se convirtieron en un lugar de miedo constante y leyenda. Nadie podía afirmar con certeza qué secretos se escondían allí, y el temor a descubrirlos mantenía a todos en silencio. Años después, cuando el palacio comenzó a transformarse y modernizarse, los sótanos siguieron siendo un recordatorio silencioso de la crueldad que había marcado la vida de muchos prisioneros. Durante los años 60, el Palacio de Lecumberri seguía siendo un lugar donde el miedo se respiraba en cada pasillo. Sin embargo, comenzaron a surgir historias más extrañas, voces que nadie podía explicar, lamentos y susurros que parecían recorrer los muros del edificio. Los internos decían que eran los ecos de quienes habían sufrido en las décadas anteriores, fantasmas de memoria y dolor que se negaban a desaparecer. Algunos guardias y funcionarios también comenzaron a reportar incidentes inexplicables. Puertas que se cerraban solas, cadenas que se movían sin que nadie las tocara, y sombras que cruzaban los corredores como si observaran a los vivos. Los más escépticos trataban de ignorarlo, pero incluso ellos empezaron a sentir la inquietud que impregnaba cada rincón del palacio. Mientras tanto, las condiciones dentro seguían siendo severas. Los nuevos internos eran sometidos a reglas estrictas, aislados y vigilados constantemente. Muchos aprendían rápidamente que resistirse a la disciplina podía significar un castigo en los sótanos o desaparecer por semanas, regresando cambiados, con la mirada vacía y un silencio absoluto. Aquellos que intentaban registrar lo que sucedía eran reprendidos o trasladados a celdas de aislamiento por tiempo indefinido. En este periodo también se intensificó el interés de historiadores y periodistas por los misterios del palacio. Algunos lograron acceder a documentos oficiales, pero se encontraron con información fragmentada y contradicciones que hacían más confusa la verdad. Muchos archivos parecían manipulados, eliminados o alterados, dejando solo retazos de los experimentos humanos, los pasadizos secretos y las desapariciones inexplicables. A pesar del tiempo, el palacio parecía resistirse a ser olvidado. Los relatos de los internos, los ecos de los sótanos y las voces que nadie podía callar construyeron una memoria colectiva de horror que trascendía las paredes de la prisión. Cada nuevo grupo de prisioneros se enfrentaba no solo a la disciplina y el castigo, sino también a la sensación de estar bajo la mirada de algo que había vivido allí antes, algo que no descansaría jamás. El Palacio de Lecumberri no era solo una prisión, era un testimonio viviente de los extremos de la humanidad, un lugar donde las voces del pasado seguían presentes, recordando a todos que ciertos secretos nunca se pueden enterrar completamente. Durante los años 70, mientras el Palacio de Lecumberri mantenía su reputación de lugar implacable, comenzaron a surgir pequeños gestos de resistencia dentro de sus muros.
No eran rebeliones abiertas ni motines. Eran actos silenciosos, casi invisibles, que desafiaban las reglas y recordaban a todos que la humanidad persistía incluso en el lugar más oscuro. Los internos más veteranos enseñaban a los nuevos a dejar mensajes ocultos en las paredes, marcas que solo otros comprendían, símbolos que contaban historias de sufrimiento y supervivencia. Algunos lograban intercambiar palabras secretas, relatos de lo que habían visto en los sótanos o de experimentos que jamás serían reconocidos oficialmente. Cada palabra escrita era un acto de rebeldía, un recordatorio de que nadie podía borrar por completo su existencia. Los guardias, por su parte, mantenían una vigilancia estricta, pero muchos empezaban a notar comportamientos extraños. Objetos movidos, ruidos inusuales, señales que parecían surgir de la nada. Algunos atribuyeron estos sucesos a la desesperación de los internos, mientras que otros hablaban en susurros de que el palacio mismo parecía apoyar la resistencia, como si las paredes recordaran cada injusticia y ayudaran a preservarla. En este periodo también se incrementó la documentación clandestina. Internos y visitantes permitidos lograban escribir diarios, dibujar planos de los pasadizos secretos y registrar los experimentos realizados en décadas anteriores. Estos materiales, ocultos en huecos de paredes, bajo tablones del suelo o dentro de objetos personales, serían las piezas clave para que generaciones futuras comprendieran la historia real del Palacio de Lecumberri. A pesar del miedo constante, la resistencia silenciosa creció. Los actos eran pequeños pero poderosos. Un dibujo en una celda, un mensaje cifrado entre libros, un gesto de ayuda hacia otro prisionero. Cada acción demostraba que, incluso en la oscuridad más absoluta, el espíritu humano podía encontrar maneras de sobrevivir, resistir y dejar constancia de la verdad. Así, durante los años 70, el palacio no solo se convirtió en símbolo de terror y sufrimiento, sino también en escenario de resiliencia. Los ecos de esta resistencia silenciosa serían escuchados décadas después, revelando que incluso en los lugares más sombríos, la memoria y la dignidad podían sobrevivir. En los años 80, el Palacio de Lecumberri ya no era solo una prisión. Era un depósito de secretos que habían sobrevivido décadas de silencio y manipulación. Entre las paredes que habían presenciado experimentos humanos, desapariciones y actos de resistencia, se encontraban los famosos archivos prohibidos. Documentos, planos y registros que relataban la historia más oscura del palacio. Estos archivos no estaban disponibles para cualquiera. Guardados bajo llave, en sótanos inaccesibles o detrás de paredes falsas, contenían información sobre los experimentos médicos de los años 40 y 50, los pasadizos secretos y las identidades de internos desaparecidos. Para los pocos que lograron acceder a ellos, los textos eran tan perturbadores como reveladores. Detallaban procedimientos crueles, técnicas de manipulación psicológica y relatos de sufrimiento humano que desafiaban la ética más básica. Algunos internos lograron robar fragmentos de estos archivos, escribiéndolos en secreto y escondiéndolos en lugares que solo ellos conocían. Con el tiempo, estos documentos clandestinos se convirtieron en testimonio vital de los horrores vividos dentro del palacio. Los investigadores que pudieron estudiarlos años después quedaron sorprendidos por la precisión y la crueldad de los registros. Cada experimento estaba documentado, cada paso controlado, y cada resultado evaluado sin considerar el valor de la vida humana. Los rumores sobre los archivos prohibidos también crearon un aura de miedo y misterio alrededor del palacio. Se decía que algunos funcionarios que intentaban acceder demasiado a ellos desaparecían o eran reasignados a celdas aisladas por tiempo indefinido. La información contenida en esos documentos tenía un poder silencioso, el poder de revelar la verdad, y al mismo tiempo, de condenar a quienes osaban mirar demasiado de cerca. A medida que la década avanzaba, estos archivos empezaron a ser un punto de referencia para historiadores, periodistas y defensores de los derechos humanos. Poco a poco, fragmentos de la verdad comenzaron a filtrarse, reconstruyendo la historia del palacio más allá de los relatos oficiales. Sin embargo, muchas puertas permanecieron cerradas y ciertos secretos seguirían ocultos, recordando que no todos los horrores podían ser documentados ni comprendidos completamente. Los archivos prohibidos transformaron al Palacio de Lecumberri en algo más que una prisión. Se convirtió en un símbolo de la memoria histórica, un lugar donde la verdad y el silencio coexistían y donde los ecos del pasado seguían presentes, esperando ser escuchados.
Durante la década de 1990, el Palacio de Lecumberri comenzó a transformarse lentamente, pero los ecos del pasado seguían resonando en cada rincón. Aunque algunos muros fueron restaurados y ciertas áreas modernizadas, nadie podía borrar completamente las historias que habían quedado impresas en sus celdas, pasillos y sótanos. Cada piedra parecía recordar los susurros de los prisioneros, los lamentos de quienes desaparecieron y los secretos de los archivos prohibidos. Investigadores, periodistas y documentaristas empezaron a explorar el lugar con más libertad que nunca. Aquellos que se adentraban en los sótanos describían un ambiente que combinaba lo histórico con lo sobrenatural. Habitaciones oscuras, marcas en las paredes, objetos que parecían moverse solos y un silencio interrumpido por ecos de voces que nadie podía identificar. Algunos afirmaban que eran los murmullos de antiguos internos, repitiendo sus recuerdos para no ser olvidados. Se hicieron esfuerzos por recopilar testimonios de exprisioneros y guardias. Sus relatos coincidían en los detalles más perturbadores: los experimentos humanos, la resistencia silenciosa y los pasadizos secretos que conectaban diferentes partes del palacio. Aunque con el tiempo muchos documentos se habían perdido o destruido, los recuerdos vivían en las palabras de quienes los habían vivido. Además, durante esta década surgió un interés creciente por preservar la memoria del palacio como símbolo histórico. Se organizaron visitas guiadas, exposiciones y estudios académicos, pero siempre con un matiz oscuro. Era imposible separar la arquitectura imponente de la historia de sufrimiento y terror que contenía. Las paredes del Palacio de Lecumberri contaban más que su propia historia arquitectónica. Narraban los límites de la crueldad y la resistencia humana. Los ecos del pasado no solo se manifestaban en los relatos y documentos, sino también en la sensación que tenían los visitantes al recorrer sus pasillos. Un peso, una presencia que parecía observar y recordar cada injusticia, cada secreto. El palacio seguía siendo un testimonio de cómo la memoria puede sobrevivir al tiempo, manteniendo viva la historia de aquellos que fueron silenciados y mostrando que ciertos lugares nunca olvidan. En los años 2000, el Palacio de Lecumberri ya no funcionaba como la prisión que había definido gran parte del siglo XX, pero seguía siendo un símbolo inquietante del pasado. Sus celdas y pasillos, aunque en muchos casos vacíos, conservaban la memoria de las generaciones que habían sufrido dentro, y cada rincón parecía cargar con la presencia de quienes habían vivido allí. Durante esta década, algunos sectores del palacio fueron reconvertidos para uso institucional y cultural, pero los cambios no lograron borrar la sensación de opresión que impregnaba el lugar. Los visitantes y los nuevos ocupantes hablaban de sombras que cruzaban los corredores, ecos de cadenas y susurros que parecían provenir de las paredes mismas. La historia del palacio se convirtió en un elemento tangible. La arquitectura y el ambiente narraban más que cualquier exposición o guía turística. Investigadores y periodistas continuaron recopilando testimonios, y comenzaron a surgir proyectos audiovisuales que reconstruían los eventos más oscuros: los experimentos humanos, los pasadizos secretos, la resistencia silenciosa y los archivos prohibidos. Cada historia contada, cada documento recuperado, servía para mantener viva la memoria de quienes habían sido silenciados. Además, en esta época se intensificó la conciencia sobre los derechos humanos y la importancia de la memoria histórica. El palacio se convirtió en un recordatorio de los errores del pasado y en una advertencia sobre los peligros de la opresión institucionalizada. Las historias de sufrimiento y resistencia comenzaron a enseñarse como parte de la historia de México, y los ecos del Palacio de Lecumberri llegaron a inspirar investigaciones, libros y documentales. Sin embargo, a pesar de la reconversión parcial del edificio, la prisión seguía siendo la última prisión en muchos sentidos. Un lugar donde la memoria de los horrores pasados permanecía intacta y donde la historia hablaba por sí misma. Cada visita, cada relato, recordaba que el palacio no solo era un edificio, sino un testimonio de la fragilidad y la fortaleza humanas, un sitio donde la memoria y la verdad nunca podían ser completamente ignoradas. En la década de 2010, el Palacio de Lecumberri dejó de ser una prisión activa, transformándose en un espacio dedicado a la memoria histórica, la investigación y la cultura. Sin embargo, su pasado oscuro seguía presente en cada rincón, como un recordatorio constante de lo que alguna vez fue y de los límites que puede alcanzar la crueldad humana. Los visitantes que recorrían sus pasillos notaban que, aunque muchos espacios habían sido restaurados, la atmósfera seguía impregnada de historias no contadas. Cada celda, cada sótano y cada puerta sellada
parecía susurrar relatos de sufrimiento, resistencia y secretos que nadie debía olvidar. Los ecos de los internos, los experimentos humanos y las voces del pasado se percibían como un testimonio silencioso, una lección histórica que trascendía cualquier exposición o guía turística. Durante estos años, académicos y documentalistas continuaron reconstruyendo la historia completa del palacio. Los archivos prohibidos, recuperados en parte, fueron estudiados y preservados, revelando los experimentos, los pasadizos secretos y los actos de resistencia silenciosa de décadas anteriores. Las historias de los sobrevivientes fueron compiladas y publicadas, permitiendo que el mundo conociera los horrores que habían ocurrido dentro de sus muros. El palacio se convirtió también en un símbolo de reflexión, un lugar donde se aprendía sobre la memoria histórica, la importancia de la justicia y los peligros del abuso de poder. Las generaciones más jóvenes pudieron conocer la historia de los internos, sus sufrimientos y su resistencia, comprendiendo que los edificios, como las personas, guardan memorias que no pueden borrarse. Hoy, el Palacio de Lecumberri es conocido como el Palacio de los Recuerdos, un sitio donde se mezcla la historia, la memoria y la cultura, y donde cada visitante puede sentir la presencia de quienes vivieron y murieron entre sus muros. La historia del palacio demuestra que, aunque la opresión y el horror pueden marcar un lugar, la memoria y la verdad siempre encuentran un camino para sobrevivir. Y así, el Palacio de Lecumberri continúa siendo un testimonio vivo de la humanidad en sus extremos más oscuros, y al mismo tiempo, de su capacidad para resistir, recordar y aprender.